Saludos cordiales, profesor José. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar lo que es el sistema de suspensión. Los integrantes son Adriano Mikey Jean-Pierre, González Cadillo Renzo, Matamoros Caguana Freddy y Villanueva Méndez Max. Bien, siempre nos han preguntado qué es el sistema de suspensión, ¿no? El sistema de suspensión es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo, absorbiendo las vibraciones y movimientos provocados por las ruedas en el desplazamiento del vehículo, con la finalidad que estos golpes no sean transmitidos al bastidor o chasis, que en este caso lo llamaremos masa suspendida, y donde se aloja todo el sistema de suspensión, le llamaremos masa no suspendida. Bien, dentro del sistema de suspensión tenemos lo que es la suspensión flexible, que consta, ¿no? Como podemos ver en esta parte, el número 1 sería trapecio o brazo inferior, que sería esta parte de acá. El número 2, trapecio o brazo superior, en esta parte de acá. El número 3 sería el bastidor, que sería toda esta parte de acá, que normalmente todos estos componentes ya están ya sujetos a lo que es el bastidor, ¿no? O el chasis, lo que llaman, ¿no? El 4 sería la rótula, que esta rótula gira y puede girar, no tiene movimientos en cualquier sentido. Y el número 5 sería conjunto de muelle, en este caso es un resorte espiral. Y dentro de ese resorte espiral, el número 5 también está lo que es el amortiguador, que puede ser amortiguador con gas o hidráulico, ¿no? El 6, lo que son los topes de goma, que en este caso cuando exceden lo que es la elongación, esos también son los encargados de que no golpeen entre materiales, ¿no? No dañen el sistema de suspensión. Y el número 7 tenemos lo que es la mangueta, que es esta parte de acá, que es también el encargado de que nuestro neumático no se diverge o no se converge, ¿no? Y por último tenemos la barra estabilizadora, que sería esta barra de acá, la número 8, que está unido a lo que es la rótula. Este tipo de suspensiones flexibles normalmente se utiliza en vehículos livianos y son bastante eficientes. Ya dentro de eso hay varios tipos, y también lo que son el sistema de suspensión independientes. Quiere decir que esta parte del neumático derecho y el neumático izquierdo son independientes, lo que es las amortiguaciones, ¿no? Si pasa algo aquí, no afecta nada al otro lado. Si pasa un bache por este lado, solamente este neumático trabaja y el otro sigue igual, ¿no? Pero en cambio vamos a ver más adelante otro tipo de suspensión, que si pasa algo aquí, afecta al otro lado. Lo que se comentaba, ¿no? Esta parte, todo lo que es la carrocería, ¿no? El del vehículo, se le denomina como masa suspendida. Y lo que es toda esta parte del sistema de suspensión es la masa no suspendida, el que va a estar en contacto con el piso, ¿no? Y ahora, el sistema de suspensión en la parte posterior del vehículo es casi lo mismo, ¿no? Tiene el mismo principio. También tiene un conjunto de muelle amortiguador, tiene subchasis, tiene los palillos de la transmisión, el triángulo superior o el que denominamos anterior, ¿no? El bastidor, el triángulo inferior también. Este mismo principio se aplica para todos. Hay diferentes tipos de suspensión, pero realmente tienen este mismo principio, ¿no? Ahora vamos a ver el comportamiento del vehículo. Este comportamiento del vehículo es muy fundamental saberlo, porque el sistema de suspensión es el encargado de eliminar, ¿no? estos sobreesfuerzos laterales de lo que se está comportando el vehículo, ¿no? Como vemos, tenemos el pitch, que es cuando el vehículo frena o acelera. El vehículo cuando frena siempre tiende a irse para adelante, o sea, toda esta parte de la masa va a ir para abajo, ¿no? Y cuando acelera, este se levanta y este se contrae. También el sistema de suspensión tiene que ser el encargado de eliminar esos esfuerzos. O el yaw. El yaw es mayormente cuando el vehículo hace un cambio de carril o gira de la derecha a la izquierda o hace un giro, ¿no? El roll es cuando pasa una curva a una alta velocidad y, como vemos, siempre tiende a irse a un lado, ¿no? Si el que gira a la izquierda va a querer va a querer voltearse a la derecha, ¿no? Y ahora tenemos la suspensión rígida. Estos mayormente son utilizados en lo que son vehículos de carga pesada, ya que están diseñados para cargar. Estos de acá tienden a sentarse, son más rígidos, ¿no? Y ahí como que la suspensión no se siente mucho cuando está con carga, pero cuando está vacío, este de acá empieza a saltar. Y además, si este neumático derecho pasa por un bache o una imperfección en la autopista, afecta al otro neumático, ¿no? Porque están conectados mediante un eje diferencial, ¿no? No son independientes. ¿Ya? Y dentro de sus partes también tenemos, ¿no? Lo que son estas partes de acá, que serían las ballestas y las abrazaderas que unen a las ballestas. También tenemos un amortiguador. Los amortiguadores sí son muy importantes, porque estos son los encargados de eliminar esas vibraciones, ¿no? Esas oscilaciones, porque si no habría esto, ya sea con ballesta o ya sea con resorte espiral, cuando empiezan a desplazarse para arriba así en forma vertical, estos seguirían oscilando, ¿no? Si no existiera un amortiguador. Ya más adelante explicaré a más detalle. Lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un amortiguador usado en la parte izquierda, ¿ya? Y como vemos, ya empieza a golpear más, ¿no? Las vibraciones es mayor, porque ahí solamente está trabajando lo que es el resorte, más no lo que es y ya no el amortiguador, ¿no? El resorte es el encargado en sí es el encargado de que elimina y absorbe todas esas vibraciones. Pero, como bien sabemos, el resorte, cuando tú lo comprimes, tiende a extenderse. Y cuando se extiende, también tiende a comprimirse, ¿no? Entonces, y tiene como, si no existiera el amortiguador, tiene un sinfín de oscilaciones, ¿no? En cambio, cuando tiene el amortiguador, ese es el encargado de comprimir o soltar suavemente. Y ahora esto, trabaja de la siguiente manera, ¿no? En este caso tenemos acá un amortiguador que es a gas,
este amortiguador, ¿no? Cuando se expande, lo hace progresivamente y cuando se contrae también lo hace progresivamente, ¿no? Y ahí tenemos el otro tipo de lo que es el sistema de suspensión, ¿no? Este sería de tipo ballesta, sería lo que se podría decir suspensión rígida, ¿no? Que en este caso cuando pasa un bache, lo que sucede en el neumático derecho afecta a lo que es el neumático izquierdo, ¿no? Porque están conectados. Y este mayormente se utiliza, lo que son, como les mencionaba, que vehículos de carga pesada. Ahora, mira, lo que vemos es lo que sucede, mira, tiene muchas vibraciones, no tiene un buen control, ese tipo de suspensión, del tipo de ballestas, ¿no? Porque son rígidas. Si no hay una carga, empieza lo que pasa lo que acabamos de ver, ¿no? Tiene muchas oscilaciones. El vehículo pierde el control. Bien, pero ahora en la actualidad se ha diseñado lo que son otro tipo de suspensión, ¿no? Como vemos en esta parte de acá, con esta parte del vehículo derecho es con de tipo de suspensión, tipo de ballestas, y en esta parte tenemos el amortiguador de tipo bolsa, le llaman, ¿no? O diafragma. Como vemos, lo que más se mueve en esta parte es el neumático, más no lo que es el cargamento o la carrocería, ¿no? Y en el otro lado sí, ¿no? Se puede ver que sí se mueve fuerte, no elimina bien las vibraciones, ¿no? Aparte de ello, también la ventaja de tener es que este tipo de sistema de suspensión es más pequeño, es más sencillo de hacer mantenimiento, y también podemos ver que es más eficiente, ¿no? A comparación de los demás. Bien, por eso es muy importante tener un sistema de suspensión lo más flexible posible y lo más independiente posible, porque si no van a salir volando por el techo del vehículo. Bueno, yo soy Vianey Méndez Max y a continuación pasaré a explicar el cálculo de esfuerzos. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagrama del esquema simplificado que contenga los elementos esenciales. En este caso son la masa suspendida, que corresponde a nuestro chasis del vehículo, la variable K, que corresponde a la constante del resorte, la variable B, que vendría a ser la constante del amortiguamiento. Y este sistema vendrá con las restricciones de que este sistema solo tendrá el desplazamiento vertical, es decir, que solo se tendrá que trabajar en un eje, en este caso vendría a ser el Y. Además que al iniciar el análisis, la parte del peso que tenemos ya ha sido compensado es por la misma suspensión, es por ello que nuestro W es igual a 0. Además que estableceremos un marco de referencia y este se encontrará en el centro de masa. Y bueno, como se muestra, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y vendrá a ser igual a la masa por la aceleración del mismo eje. Pasando a la siguiente diapositiva, tendremos que nuestra fuerza externa tendrá oposición por dos elementos, los cuales serán la fuerza del resorte y del amortiguador. Bueno, planteando las fuerzas, tendremos que la fuerza externa es negativa, más la fuerza del resorte positiva, más la fuerza del amortiguador positivo, vendría a ser igual a menos la masa por la aceleración del eje Y, que esta vendría a ser lo mismo que menos fuerza de la masa. Organizando un poco las fuerzas, tendremos que la fuerza externa encuentra elementos que se oponen oposición a ella, que es la fuerza de la masa, fuerza del amortiguador, más la fuerza del resorte, esta en busca de compensar a la fuerza externa. Aunque no se nos muestra de manera precisa los elementos o variables de los cuales depende, es por ello que pasaremos a establecerlos. Bueno, y como tenemos fuerza de masa, vendría a ser, según la segunda ley de Newton, este es igual a masa por aceleración, y como sabemos, la aceleración vendría a ser la doble derivada del desplazamiento. Continuando, tenemos que la fuerza del amortiguador, esta vendría a ser igual a B por Y, y además que la fuerza de un amortiguador es directamente proporcional a la velocidad, y la velocidad es la primera derivada del desplazamiento. Y por último tendremos lo que es la fuerza del resorte, que esta es directamente proporcional a su deformación o a la ley de Hooke, es por ello que es igual a K por Y. Es por ello que establecemos que la masa por la doble derivada de la posición más B por la derivada de la posición más K por la posición vendría a ser igual a la fuerza externa. Además que esta ecuación diferencial es la que modela nuestro sistema de suspensión. Siguiendo con la segunda parte de la tarea grupal, el siguiente tema que tenemos es parámetros que permitan diagnosticar las fallas debido a las presiones inflado y caliente de los neumáticos. Ante todo, para considerar esto, el calor desgasta más el neumático para los coches, por lo que es importante revisar tanto la profundidad y el estado del mismo. Con el calor, la banda de rodadura se calentará antes, por lo cual esto va a terminar acortando la vida útil de los neumáticos en un 15%, y que esto también, a su vez, nos va a dar un mayor gasto de combustible, aproximadamente un 7%. En parámetros, lo primero que tenemos es la presión, por segundo tenemos estructura del neumático y sección transversal por el desgaste, y por tercero tenemos año y fabricación, el DOT. En la parte de la presión, lo que tenemos en la siguiente imagen es que por la falta de la presión, lo que va a hacer es que en la parte de la sección, cuando va a estar en contacto digamos, con la carretera, con una pista asfaltada, va a hacer que en esta parte consuma más, se desgaste más,
prácticamente la cocada. Para eso es por una depresión. Por un exceso de presión se va a convertir en un globo y solamente vamos a tener que en la sección del medio se va a hacer un desgaste. Por lo cual la presión adecuada es que tiene que no estar ni tan digamos, ni tan a la larga que va a tener un desgaste, ni tan pequeño su desgaste. Por otro lado, la parte de la estructura del neumático y sección transversal es que es tanto como la anchura y la altura de la misma llanta, pero la cocada. Es lo que tiene la parte de la sección que va a chocar con el asfaltado o con la carretera. En el año de fabricación, el DOT, como tenemos aquí en la parte de abajo, el DOT es lo que nos hace, es que tenemos solamente 4 dígitos, que viene a ser del 10 y 14, separado, que viene a ser 10 en la semana 10 que se fabricó, y en el año 2014. Temperatura del neumático, como nos dice, 195 es el ancho de la llanta, R es radial, y 15 viene a ser el aro, un aro de 15. Sentido de rotación, tenemos aquí exactamente que nos da. Indicador del neumático, de posición del neumático, bueno, modelo igual que anterior. Índice de desgaste también tiene, siempre va a tener. Hay algunas llantas que va a tener si es tanto apto para hielo o nieve. Y fecha de fabricación, ¿no? Como habíamos dicho, esto sería semana 42 y el año 2010. ¿Cómo leer una llanta? Como ya habíamos dicho anteriormente, aquí igual 185 es el ancho de la llanta, en milímetros. 65 es de la parte del ancho de la sección, o sea, desde el aro hasta la bocada. R radial, 15 viene a ser el aro, 88 es el índice de carga y H es el índice de velocidad. Y como habíamos dicho, también tenemos una tabla. H, vemos que solamente su índice de velocidad máxima es de 210 km/h, por lo cual no se debe sobrepasar de eso. Presiones de inflado. En las presiones de inflado siempre vamos a tener tanto como la información del manual del propietario del vehículo como de la información del manual del propietario de la misma fabricante de la llanta. Lo que tenemos aquí, tanto delantero y trasero, tanto izquierda y derecha, es que en frío vamos a tener la mayoría de autos convencionales es en 35 PSI, y esto es en frío. En frío solamente se van a ser revisados cuando no hayan corrido menos de 1 kilómetro. ¿Cuándo pasa caliente? Caliente pasa cuando ya ha sido una ruta larga, puede ser 200, 100 kilómetros, y si verificamos la presión nos va a hacer subir tanto de 2 a 3 PSI. La información tanto en la parte del vehículo también lo vamos a tener siempre en la puerta del piloto. Justo ahí tenemos tanto las presiones, va a venir tanto como delantera, trasera y también la del repuesto. Señales principales de neumáticos de malas condiciones. Tenemos en total 8 desgastes, que se podría decir, que son en malas condiciones, tanto ya como desgaste central, que hay mucha presión, desgaste lateral, desgaste extremo, cuando ya se ve prácticamente los alambres de la misma llanta, cortes, agrietados, perforación. Bueno, a veces cuando vamos por trocha puede haber un clavo, tornillos, mordeduras y abombamientos. Bien, continuando con la exposición, asimismo tenemos las ventosas causadas por golpes con puntales, ¿no? Como señal de esta falla, el vehículo rebota hacia arriba, ¿no? Tiene un movimiento hacia arriba, hacia abajo a medida que avanza por la carretera, ¿no? Y lo cual hace que cree más presión en ciertos puntos de la rueda. El center wear es el desgaste central. Esto sucede cuando hay un sobreinflamiento, hay mucha presión en el neumático. Como lo había mencionado mi compañero, la parte central del neumático tiende a tener mucho más contacto con la superficie, o sea, con el asfalto, a comparación de que sea un contacto parejo, ¿no? El desgaste de los bordes exteriores, bien dicho, lo había dicho mi compañero, es por una baja presión, ¿no? Por una baja inflación. El desgaste de un solo lado, esto suele ser producido generalmente cuando no hay un correcto alineamiento en la rueda o cuando el sistema de juntas del vehículo están desgastadas, ¿no? Lo que hace que el neumático tenga una cierta inclinación y se desgaste de manera dispareja, ¿no? El diagonal swipe wear, el desgaste diagonal, esto generalmente se suele ver en los vehículos que son front wheel drive. ¿Esto por qué? Porque tienen doble función estos neumáticos, ¿no? Tanto de traccionar como de direccionar. Entonces, este tipo de desgastes son presentes en ello. El feathering o emplumado. Esto suele verse cuando hay un desgaste excesivo. Se podría decir que es cuando se ven las mallas del neumático, ¿no? Es ese punto que se le dice el emplumado. El flat spots es cuando el neumático del vehículo tiene una cara plana, producto de que el vehículo ha estado parado por mucho tiempo. Y después de un largo periodo se vuelve a inflar y de todas maneras la cara donde ha estado en contacto con el suelo se queda plano. Bien, la rotación de las ruedas. Como sabemos, no todo el desgaste va a ser igual por más que se tengan inflado las 4 ruedas a la misma presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es hacer una rotación de neumáticos, ¿no? Generalmente las ruedas delanteras son las que se desgastan mucho más porque tienen, como lo había comentado, doble función en algunos carros. Suelen pasárselas a las posteriores y las posteriores pasan a ser las delanteras, ¿no? Ese tipo de rotación es la que se hace. Siguiente, por favor. Para el mantenimiento de los neumáticos. Si bien los neumáticos tienen un tiempo de vida establecido y también puede haber que este tiempo de vida se acorte, se puede alargar el tiempo de vida de estos neumáticos, ¿no? Como teniendo una presión adecuada de inflado
la presión de inflado juega un papel muy importante en los neumáticos. La carga adecuada para el vehículo, ¿no? Por ejemplo, todas las ruedas tienen una cierta capacidad de carga, ¿no? Y los vehículos también. Entonces, no es lo mismo, no va a ser un mismo desgaste de un vehículo que, digamos, está en stock, no tiene ninguna carga adicional o suele trabajar de manera normal, ¿no? Sin mucho peso. No va a ser el mismo desgaste a que el de un vehículo que tenga tal vez un sistema de combustible alternativo, ¿no? Puede ser GLP, GNV. Esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está aumentando un peso extra al vehículo, ¿no? Y a esto sumado tal vez el tipo de trabajo que tiene cargando y etcétera, hacen que por el mismo hecho de tener mayor peso, va a haber mayor desgaste, porque hay una mayor área de contacto con el suelo, ¿no? Y para poder desplazarse también necesita tener un mayor agarre, y es por eso que se hace de manera más rápida los neumáticos. Asimismo también la inspección oportuna, ¿no? Antes de empezar a rodar es siempre bueno ver, ¿no? Cómo está el estado del neumático, si aún tiene las cocadas, y no sé si es que hay algún desperfecto o algo, un chinchón como se dice, tratar de cambiarlo, ¿no? Una inspección adecuada, una inspección oportuna nunca está de más. Los buenos hábitos de manejo pueden hacer que la vida útil también del vehículo se alargue, ¿no? Y las condiciones del vehículo, como lo había mencionado, hay fallas por alineamiento, por balanceo, ¿no? Lo que hacen que el neumático se desgaste de manera desigual. Entonces esto es importante también hacerlo. Para la elección y el cálculo de la vida útil, uno es tener clara la medida que se va a comprar, ¿no? Y esto se puede ver en los neumáticos que se están cambiando, ya que en cada neumático, como lo había mencionado mi compañero, tiene las medidas. Entonces es necesario tener claro, ¿no? Ver qué tipo de neumáticos es el que se está cambiando y comprar uno igual o adaptándose al tipo de uso que se requiere. El lugar de operación. Esto tiene que en realidad mucho que ver, porque no es lo mismo que por ejemplo, un vehículo que está en ciudad no va a ser lo mismo que un vehículo que está tal vez un vehículo de chacra o de trabajo, ¿no? Entonces se tiene que ver también el lugar de operación donde va a estar el vehículo. Es por eso que hay diferentes tipos de neumáticos, ¿no? Los AT, los MT y los HT. Los All Terrain, los Medium Terrain y los HT, ¿no? Que son los mixtos. Entonces, por ejemplo, si es que un vehículo va a estar en ciudad y no va a salir de la ciudad y generalmente va a ser de rutas, sería recomendable un HT. Por ejemplo, si es un vehículo que es de trabajo o que generalmente va a estar en trocha y todo su tiempo de vida va a estar fuera del asfalto, es recomendable comprar un AT, porque tiene una mayor cocada, se puede decir una mayor banda de rodamiento. Entonces, dependiendo del lugar de operación donde va a estar el vehículo, también es importante, ¿no? La elección. Y determinar el tipo de conducción. Por ejemplo, hay vehículos que te llegan con una rueda de stock de fábrica, ¿no? Pero sin embargo, tal vez tu necesidad es otra. Entonces, tal vez tengas un estilo de conducción más deportivo. Entonces requieres un neumático que tenga un mayor área de contacto con la superficie, ¿no? Para tener un mayor agarre. Y también neumáticos tal vez más preparados, ¿no? Como lo había dicho mi compañero, diferentes neumáticos, dependiendo de la letra, ¿no? Entonces, dependiendo a cómo tú manejes, también depende el tipo de elección de la rueda. Y para el cálculo de la vida útil, ¿no? Las profundidades de la banda de rodamiento no deben de haber descendido de 2 milímetros como máximo. Generalmente es recomendable cambiarlo ya cuando está a 1.6 milímetros, pero el tope máximo que se tiene permitido es de 2 milímetros. Entonces, si es que ya se ha pasado de esto, es recomendable cambiarlo sí o sí. Asimismo, para calcular la vida útil del neumático, se tiene que verificar el DOT, ¿no? El DOT es el Department of Transportation. Entonces, si es que la fecha de la fabricación del neumático ha excedido 10 años almacenado, es ya relativamente esa rueda ya no sirve, ¿no? Porque ha perdido propiedades tanto en el caucho, en el material con el que se ha fabricado. Y asimismo, si pasa de 5 años de uso, el tiempo de vida útil, o sea, una vez que se compran los neumáticos y se montan en el vehículo, ya está corriendo el tiempo de vida útil. Entonces, si es que este tiempo pasa de 5 años, es recomendable cambiarlo totalmente. Siguiente, por favor. Bien, como lo había determinado mi compañero, el DOT tiene 4 dígitos, en los cuales son, en este caso, 5008. Dice que ha sido fabricado en la semana 50 del año 2008. Y asimismo, ¿no? Es para todos los casos. Muchas gracias.